Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera charla de esta HISPACON 2020. Muchas gracias a todos por venir. En este lado de la HISPACON, que todos nos hemos perdido un poco para llegar, creo, yo por lo menos me perdí bastante. Y tenemos aquí nuestro primer panel para hablar de la charla de Yelmos y Conjuros, la historia vista a través de la fantasía. Así que yo soy Ana Ross, que voy a ser vuestra moderadora. Y para eso tenemos a nuestros ponentes. Que la primera es Adrienne Young, aquí al fondo. Adrienne es una autora estadounidense, tejana, que ha publicado recientemente en español esos libros que podemos ver ahí, Fable. You have the books right there? Yes. Sí. Sí. Y el último de sus libros es Spells for Forgetting, un amante del café como yo, cosa que me alegra mucho de haber escuchado, y que nos va a hablar de sus libros y de cómo ella utiliza la documentación histórica para crear todas sus historias. La siguiente aquí, Claire North, Catherine Webb, que ha publicado varias historias con ambos nombres, hasta lo que yo sé, las primeras más jóvenes con el nombre de Catherine Webb y las siguientes con el nombre de Claire North. Probablemente su título más conocido en España, que son las 15 primeras vidas de Harry August, y su próxima novela, que yo tengo muchísimas ganas de leer, que es Ítaca, de la saga de Songs of Penelope, que ya solo con el nombre y la ambientación, pues un puntazo. Y nuestro tercer ponente, que es Jesús Cañadas, nuestro representante español del sur, como él muy bien ha dicho, que nos habla en sus novelas de la parte histórica más patria española de Cádiz, ¿verdad? Con el libro de las tres muertes de Fermín Sanfuché. Y yo lo primero que os quería preguntar es ¿qué utilizáis de la historia como world building? ¿En qué punto utilizáis la historia y de la documentación para crear el mundo? ¿Y en qué punto empezáis a hacer la creación propia y dónde empieza la fantasía? Si preferís que la historia sea simplemente un marco para crear algo mucho más fantástico o queréis una documentación muy histórica con toques fantásticos. You should go first, for fluency's sake. Oh. Should I do it in Spanish? Yeah, go for it. Yo siempre tengo en mente una frase que leí en un libro que se llama Las asombrosas aventuras de Cavalieri Clay, de Michael Chabon, en la que mezcla un poquito de algo de fantasía y un background histórico muy a su manera. Y el tío dice en esa aclaración: he respetado la historia con mayúsculas hasta que entraba en conflicto con mi historia con minúsculas. Cuando mi historia entraba en conflicto con la historia grande, lo que prevalecía era mi historia, porque es lo que hacemos nosotros. Nosotros no hacemos ensayo, hacemos ficción fantástica dentro de la historia, pero al fin y al cabo estamos contando una historia. Entonces, para mí lo que prima tiene que ser lo que yo voy a contar, el relato que yo quiero contar. Que por otro lado, yo defendería que no existe la historia con mayúsculas, existe una serie de relatos que dan versiones, pero los hechos en sí, para mí no existen. Para mí no existen, y por eso tú puedes hacer lo que te dé la gana con ellos. Yeah, I am very similar. I definitely will pull from history for inspiration, but I tend to use it just as a foundation, and then I'm kind of building and playing with aspects of the world from there. My first two books, just tell me if I'm being too fast, okay. My first two books are inspired by Nordic history, and my next series, the Fable series, is inspired kind of by the Age of Sail. They're not strictly historical fiction or historical fantasy, but I definitely use aspects of real history to kind of inspire me and use as a starting point. A mí me pasa parecido. Utilizo la historia más como inspiración, como una base, y después añado lo mío.
Mis primeros 2 libros están basados en historia nórdica y el tercero en... Age of Sail. Yeah, Age of Sail. Kind of like ¿De? la era de la piratería. Ah, la era de la piratería. Utilizo aspectos históricos para inspirarme, pero después sobre eso añado lo mío propio. Cool. I'm going to use colloquialism to make Eva's life harder. I completely agree that history is stories. As we are in the area, here's a story. When I was at school, we were taught about the Spanish Armada, and they came to Britain and they were defeated by our plucky Brits, only they weren't. Our plucky Brits were useless. They were beaten by the weather. What we were not taught about was next year the English Armada, which sailed to A Coruña, round the corner, and laid siege to it, incompetently. They laid siege to it for about a month, and at the end of that month, a woman in Coruña just went, oh, for expletives' sake, pick your expletive. Yeah, picked up a kitchen knife, charged the English ranks, and they ran away. That was the end of the English Armada. They were chased off by a lady with a knife. We do not tell this story. And what you can take from this is that history exists to be screwed around with. Nothing is sacred. It is all written by winners, essentially, or covered up by losers. You can muck around with it as much as you want. That said, we all have ideas of what we think history should be, and as a writer, you are often in the difficult position of trying to tell a story that immerses people into something they think they know, without then knocking them out of it and making your reader go, what? Bleh, don't like that. And so you're always walking this fine balance between reality, story, and expectation. Boom. Make it a good expletive. Vale, vamos a ver. La historia definitivamente son historias. Vamos con una historia. Escuché muchísimas veces la historia de la Armada Española derrotada por el valiente ejército inglés, que resulta que no era tal cosa, sino que los derrotó el tiempo atmosférico. Lo que no se cuenta tanto es una historia de poco después en la que la Armada inglesa, esta vez, realizó un asedio tan lamentable que una señora dijo, oh, a tomar por saco. Ese ha sido mi expletive que me estaba pidiendo que eligiera. Y básicamente sacó un cuchillo de cocina, salió a amenazarlos y los mandó a casa. Y esa historia no se cuenta tanto porque los dejaría en vergüenza. Entonces, la historia definitivamente es algo con lo que se puede mamonear infinitamente. La escriben los ganadores y la ocultan los perdedores. Pero todo el mundo tiene una cierta idea de lo que es la historia, al menos en su mente. Entonces, como autores tenemos que crear algo que baile entre lo real y lo histórico, las expectativas y lo que queremos crear. Sí, pero. Sí, pero. I understand, pero. Muy bien. Ya, aber. Sí, pero. Yo diría que como autores y autoras de literatura fantástica tenemos la coartada perfecta para toquetear la fantasía y juguetear con las expectativas de lo que la gente sabe sobre la historia. Y aquí entra una cosa que la gente suele reírse de mí cuando la digo, pero que es una de las máximas que tengo tanto como lector como como autor. Y suena perogrullada y no pasa nada si os reís. Pero la máxima que yo tengo es, haz lo que quieras, pero hazlo bien. Tienes que hacer una historia que interese, que emocione y que atrape al lector o a la lectora. Y si lo consigues, da igual que te pases por cierta parte la historia con mayúsculas. En ese momento puedes mandar por la ventana las expectativas, porque lo que tienes que hacer es una buena historia. Yo iba a contar una anécdota, pero no quiero
Con ¿Puedo? esta parte no me estoy poniendo mal, dale. Mira, muy breve, muy breve. En Cádiz, donde yo soy, no hay plaza de toros, por suerte. Pero había una a principios del siglo XX. Estaba en un sitio que se llama el Campo del Sur, que está justo frente al mar. Y tiraron la plaza de toros porque decían que en el castillo militar que hay a 3 kilómetros de la plaza de toros se fusiló a muchísima gente durante la guerra civil y el olor de la sangre que llevaba el viento ponía furiosos a los toros y era imposible torearlo. Es mentira, lo que pasa es que había viento y el capote se reliaba en el torero y no había manera de torear. ¿Cuál de las versiones es más bonita? ¿Cuál de las versiones os gustaría leer en una novela? La sangre que arrastra el viento, el olor de la sangre que arrastra el viento y los toros furiosos que se cargan a 80 toreros y si puede ser 800 mejor, ¿no? Esto es lo que os quiero decir. Si escribes una historia que sea bonita, que esté bien hecha, da igual que cambies completamente la historia, creo yo. And is that why there's no bullfighting? There's no bull ring there? Es el motivo No, there's a por el lot of que reasons. no hay... That's one of the reasons. Ah, okay. Yeah. Luckily. No es el motivo por el que no hay plaza de toros. ¿Has dicho que sí? ¿Es uno de los motivos? Es uno de los motivos, pero no el principal. Lo de la sangre. Lo de que no se podía torear por el Lo viento. del viento. Lo del viento es la realidad, lo de la sangre es el relato. Pero. Pero We do have to ask ourselves why we choose the stories we tell, why we look back to the past. So I've recently been doing ancient Greek stuff. The ancient Greeks were toxic. And what is interesting about looking at that bit of history is seeing how their poisonous ideas have influenced everything in the Western canon that follows. So particularly I've been looking at the Greek women, Helen, Clytemnestra, Penelope, and from these three women, you can see how our stories have gone when women are either a loyal wife who stays at home going, my husband, Penelope. She is a murderous, ambitious woman who cannot be given power, the Scarlet Witch, Clytemnestra, pick one. Or she's unreliable and unfaithful because her beauty is too dangerous and she must be owned. When we write history, we're not writing about the past necessarily. We're writing about now. And you always need to keep that in mind when reading even historical fantasy. When we choose the past, it's because we're interested in now. Vale. Ha dicho 3 nombres, de los cuales me he quedado con 2. Vale, pero tenemos que preguntarnos por qué elegimos las historias que elegimos. He estado últimamente investigando sobre antiguos griegos, que eran tóxicos y además han contaminado todo el relato desde entonces. Hay 3 mujeres en estas historias de la antigua Grecia, de las cuales han derivado todos los relatos de mujeres como los arquetipos de la mujer leal que se desvive por su marido, que esa sería Penélope, la malvada a la que no se puede perder de vista, que ansía poder y manipula, que sería Clitemnestra. What was the third one you said? Helen? Clytemnestra? Helen, so Helen, Clytemnestra, and Penelope. Clytemnestra is the one who kills, stabby stabby. Penelope is too beautiful for words. No, Helen's too beautiful Helen. for words. Sí, y la belleza indescriptible, que sería Helena. Cuando escribimos sobre el pasado, en realidad estamos escribiendo sobre ahora. Y simplemente elegimos una historia que nos interesa del pasado para reflejar de lo que queremos hablar, que es el presente. sí, Charles Stross tenía una crítica precisamente al steampunk sobre eso, sobre la oportunidad perdida que suponía no haber combinado los sombreritos y los relojes con una crítica real a las condiciones de los trabajadores, al papel de la mujer del siglo XIX y en realidad a la vida de mierda que se vivía en aquella época. Bueno, él hablaba del Reino Unido, yo lo extendería al resto del mundo. Porque, como dice Claire, hablamos de ahora. Volvemos al pasado, pero toda ficción que hacemos está hablando del presente. Sí. Yeah.
I was just going to add, too, that there are some historical settings and periods that lend themselves better to certain topics that you're exploring within the text or within a story. So with my first two books, I needed this kind of warrior culture, this kind of clan culture to really kind of dig into a lot of the themes of the book and even what family meant to these people, the societal structure of these people. It can kind of also work the reverse way as well, where what kind of story am I trying to tell in what setting or time period would be kind of the best soil to be able to kind of excavate that story from. Thanks. Sí, también hay periodos que se dan más a que se escriba sobre ellos. Por ejemplo, en mi segundo libro... The first two. The first two, Okay. yeah. En mis primeros dos libros hablo de una cultura guerrera, del significado de la familia para esta gente, aunque también funciona hacia el otro lado. También puede ocurrirse una historia y ver en qué época podría encajar mejor la historia que quiero contar. Hablando de que la historia son historias, al final lo que nosotros tenemos en la cabeza, lo que está en el imaginario colectivo de lo que es la historia, acaba siendo de cómo nos lo están contando. Es como cuando nosotros tenemos en la cabeza a los vikingos con cascos con cuernos que nunca tuvieron cuernos, pero Vicky el vikingo tiene un casco con cuernos. Y todas las historias que nosotros acabamos conociendo acaban siendo lo que nosotros creemos que son. La Inglaterra de la Regencia son las películas de Jane Austen, igual que los cuentos de Charles Dickens son de la época victoriana. Entonces, ¿cuáles han sido las historias o los periodos históricos que más habéis visitado y cuáles han sido o cuáles van a ser los que más ganas tenéis de visitar? Again. Of course. Estoy muy de acuerdo con Adrian en lo que dice, que tú piensas en la historia y luego piensas en qué periodo histórico podría ubicar esto. ¿Está para el presente? ¿Está para el futuro? ¿O podría irme a algún punto en el pasado? Y por irme a lo concreto, a pesar de caer en el autobombo, estoy preparando ahora un western con unos puntitos de steampunk y mucho terror, porque es lo que me gusta. Y el western clásico de toda la vida y el spaghetti western funcionan con la guerra de independencia americana de fondo. Y yo me he querido ir al mismo periodo histórico, pero a una guerra que está más cerca, que es las guerras carlistas en España, porque creo que el pasado de España pues tiene mucho potencial, y más que el pasado, el folclore. Hay un folclore muy, muy profundo en España, hay mucha leyenda y hay mucho monstruito autóctono que se puede aprovechar para sacar buenas historias. Pero eso solo. Porque me gusta. Go ahead. The good thing about people thinking they have an idea of history is you can screw with it. It's great. It's a glorious opportunity. It's also worth remembering that people have been people as long as history has existed. If you look at primary documents from most glorious periods of history, very few people are going, today this great geopolitical event happened. Most people are going, you won't believe what Bridget said to me. Bollocks. I hate her, and my shoes don't fit. We have this tendency to write history, and again, I'm excited by this interpretation challenge, where everyone talks like this. The past sounds like this, and that's how it's going to sound in Spanish. Remember that. Yeah. Whereas humans are humans. You can take the framework of a culture, but you can never take the human out of it, and that's a glorious opportunity to take history and kind of run with it, if that makes sense. I hope it does. That is exactly how biblical films sound in Spain. Así es como suena. Entonces bajó de la montaña. Así es como suenan las películas bíblicas en español. Vale, pues
Lo bueno de que la gente tenga estas ideas sobre la historia es que también se puede jugar con ellas. Y otra cosa que no podemos olvidar es que la gente es gente siempre y en cualquier época. Normalmente nadie es consciente de estar viviendo un momento histórico. La gente no está como, oh Dios mío, este momento pasará a la historia, sino más bien como, uff, madre mía, ¿sabes lo que me ha contado fulanita? Es que, Dios mío, no la soporto, o estos zapatos me aprietan, y no será tampoco consciente de estar haciendo historia. Tenemos... Did you say films? Everything, plays, Tenemos un montón de obras en las que la gente suena así, pero esto... Muy bien. Pero esto no es el día a día de las personas y esto no es la realidad. We trust you. I agree that there are, no matter what time, historical context you're talking about, there are enduring truths. There are, things about humanity that we can expect to remain the same or similar. And then there, of course, are pieces of history that surprise us. Something that I am particularly interested in, especially maybe for future stories, is alternate history. I love this idea of what if it had gone another way? What if it had unfolded differently? What kind of implications would that have had, not just on the immediate story at hand, but the larger world? And, significant characters through history. I love that idea. I think the possibilities are endless, and it's kind of also another way to use what we do know, like those enduring truths and the things that maybe don't necessarily change too much throughout time, and look at them from a different angle and take, turning something on its head, something that we all think we know or is ingrained in the hard drive of, what we know about the world around us, and totally turning it upside down. Hay verdades sobre la humanidad que no cambian, pero sin embargo hay momentos históricos que nos sorprenden. Me encanta la historia alternativa y pensar en cómo en ciertos eventos históricos y cómo podrían haber salido de otras maneras, las implicaciones no solo en ese momento histórico, sino en un sentido más amplio, cómo afecta a otros momentos, a otros lugares. Abre unas posibilidades infinitas. Podemos utilizar estas verdades para narrar desde otras perspectivas y coger todo lo que sabemos y darle la vuelta por completo. Y generar otras historias con todas estas... no, se me ha ido. Bueno, creo que estaba transmitido casi todo lo que... Hay algo ahí que me ha faltado. There was something at the end you said I didn't get, but... I think I was just talking about turning things on its head, things we think we know about the world, and then just turning it upside down. Sí, eso, cosas que creemos que sabemos sobre el mundo, darles la vuelta por completo. I realised I also didn't answer the question about which historical period would I like to write in. I love the Ottomans, but I am increasingly aware that historical fantasy has a bad habit of Western writers shitting all over other cultures. I think we all feel quite safe writing within Western cultural things we know because we're unlikely to exoticize, let alone shit on other people. But there is a bad tradition of us going, well, Klingons are samurai. And we can do better. So though I love the Ottomans, I am much more careful than I might have been about walking into someone else's cultural space where I might just fuck it up. Sorry for my language. Eva will fix it. Vale. Sobre la pregunta sobre qué momento histórico quiero escribir, me encanta la cultura otomana.
Aunque tengo que decir que tenemos esta tradición en fantasía histórica de autores occidentales que entran a escribir sobre culturas que no conocen y les pasan por encima, bueno, las cagan enteras. Al escribir hay que tener cierto cuidado a la hora de hablar de estas culturas que desconocemos. What did you say about a samurai? Oh, the Klingons. The Klingons are basically samurai. Vale. Most of Star Trek is a ripped-off culture, Yeah. massively Vale. dehumanized. Yeah. Los Klingon, por ejemplo, vamos a hacer los samuráis. ¿Por qué no? Lo que he dicho ahora mismo es que Star Trek en general es un montón de culturas diferentes despiezadas y metidas así de cualquier manera. Pues eso, me encanta la época de los otomanos, pero a la hora de entrar a escribir sobre una cultura que no es la mía, siempre voy con muchísimo cuidado. Yo no me puedo creer que vaya a hacer esto, pero voy a volver a hablar de toros, lo siento. Hace poco me he cruzado con una novela, creo que se llama We Burn Together, pero no lo recuerdo bien, que habla de un reino fantástico, supuestamente medio histórico, medio no, donde no hay corridas de toros, sino corridas de dragones. Hay, not bullfights, but dragon fight. Y hay como bailadoras que hacen magia con su baile, y para alguien que se ha criado en la cultura andaluza, pues el libro se te cae de las manos. Se te cae de las manos y eso es lo que es el riesgo al que corre alguien cuando aborda una cultura que no es la suya o que tiene, bueno, pocos puntos de conexión con la suya. Y para no quedarme en la anécdota, querría preguntarle a mis compañeras de panel cómo se puede evitar eso, cómo se aproximaría uno a la cultura otomana o a un reino árabe o persa o a otra cultura cualquiera y tratarla con respeto. That's tricky, huh? Yes. Welcome to Spain. Yes. It's back on, baby. You have the right to say I don't know. Yeah, I don't really know. I feel like there's a lot of responsibility involved that not many people do not take seriously. I think that, at least in the US and America, something that's becoming very popular is using sensitivity readers. And I think that goes a really long way as well. But yeah, I think you run into so many problems. You can fall into so many, get tripped up on things that you don't know because you don't know the nuances of a culture and, you know, what it was to grow up within one that isn't your own. And so I think that we're starting to create some more safeguards and checks and balances, but I do think that it kind of comes down to the question of why. Why do you want to write from a certain perspective? And I think some people have great answers to that question and some people don't. They're just maybe infatuated a little bit with something that is different from what they know, or, you know, whatever. So this is something that is evolving a lot right now in the US especially, just because that's the market I'm familiar with. But there's a lot of these conversations happening, and I think it's changing things a lot. Pues no lo sé. Hay mucha responsabilidad en este asunto y a veces no se toma en serio. Hay bastantes formas de paliar esto, entre ellas los lectores de sensibilidad, que ayudan mucho, sobre todo porque a la hora de hablar de una cultura que no se ha vivido desde dentro, es muy fácil, hay muchísimos sitios en los que se puede cometer errores porque no se entienden los matices. Entonces, otra de las cosas que se puede hacer es plantearse la pregunta: ¿por qué quieres escribir desde cierta perspectiva? Hay gente que esta pregunta no la sabría contestar, simplemente no sabe por qué quiere contar esa historia, solo sabe que le encanta esa cultura de la que quiere hablar y ya está. Pero en Estados Unidos al menos se está haciendo ahora mismo mucho esfuerzo porque haya un cambio en este sentido. I also don't have a good answer, but that won't stop me. I think
as a sidebar, because I agree with everything that's been said, I think an interesting sidebar is to ask the question, why are there not more writers from diverse backgrounds? And the answer is that if you're from a diverse background, you have probably been economically shat on for hundreds and hundreds of years. Having the time to write requires privilege. It requires the privilege of being able to pay your very, very, very high gas bills. Thank you. And it also requires the privilege of having time when you don't have to work every hour to survive and can instead spend it writing. And the odds are, if you are from a marginalized group, you have neither. And so when we ask, why are there not better cultural representations of history in fantasy and of different cultures, one of the answers is that neo-capitalism and racism sucks. Let's tear down that house. Yay. Mis disculpas porque no voy a ser capaz de transmitir esta última frase. Tampoco tengo buena respuesta para esto. Cuando nos planteamos por qué... otra cosa que cabría plantearse es por qué no hay diversidad entre la gente que escribe. ¿Por qué falta esa diversidad? Una de las respuestas a esto es la falta de dinero. El poder tener el tiempo para escribir es un privilegio. Hay que poder tener tiempo que dedicar que no estemos dedicando a trabajar para pagar las altísimas facturas muchos grupos marginalizados tienen desde hace mucho tiempo estos problemas económicos que impiden poder sentarse a escribir y dedicar tiempo a ello. Entonces, ¿por qué no hay más representación? That last phrase, I didn't get it. Tear down the house. Yeah, but Capitalism, neo-capitalism. Oh, vale. Es todo culpa del capitalismo. Puto capitalismo. Y hay que tirarlo todo abajo. She didn't say fuck it, but I'll say it. El puto capitalismo. I understand that. Bien. Supongo que alguno de los presentes, alguna de las presentes querrá o escribe ya o querrá escribir. Hay una cosa sobre la que siempre se nos advierte a los escritores y escritoras, que es tener cuidado con lo que se llama la mirada del turista, incluso cuando estás escribiendo algo en el presente. No ambientar una novela en Madrid y que todo pase en la Plaza Mayor y en Sol, sino realmente vivir la vida de ahí. Y eso hay que tener cuidado también cuando se acerca uno a otra cultura. Lo que decía Adrien, no te acerques a la cultura oriental porque te parece... Para empezar, no existe la cultura oriental, ¿sabes? Eso ya es un ejemplo de mirada de turista. Entonces ten cuidado que no estés mirando, pues eso, como alguien que va al Taj Mahal a echar fotitos. Yeah. ¿Tenemos más? ¡Hombre! Aquí hay preguntas ahí, las que queráis. Por cierto, voy a aprovechar para preguntar si hay alguna pregunta del público. Ah, sí. ¿No? Ya, voy a poner. Sí. En castellano y traduce Eva, por favor. ¿Perdón? ¿Se está grabando? No entiendo. Estáis planteando mucho el abordar una narración histórica partiendo de querer contar una historia y elegir qué ambientación os gusta más. Pero creo que una cosa que pasa mucho también es que encontramos eventos históricos, al aprender de historia, que nos inspiran. Porque ha habido muchísimos que nos pueden llegar a diferentes sensibilidades como personas que somos y empatizamos con personas del pasado. Vuelve, que es que no te oigo. Vale, perdón. ¿Mejor? Guay. Estaba diciendo que habláis de enfocar historias que queréis contar ambientándolas en ciertas épocas concretas que os interesan. Pero que una cosa que creo que pasa mucho al ambientar una narración en una época histórica es que la inspiración sale al aprender historia. Aprendes de un evento, empatizas con la gente que vivió en ese evento y eso te inspira quizá a contar una historia. Entonces ahí estás mucho más condicionado, me parece, por
entender a un nivel histórico y por no deformar tanto, o creo que eso igual te puede cortar las libertades a la hora de decidir qué realidad vas a contar, porque al final no es un documental. Eso ¿Cómo? tampoco. Al final no es un documental lo que estás narrando, es una historia y tienes que poder deformarla como te apetezca. ¿Cómo lo enfocaríais si la inspiración viene desde ahí? Yeah, I think I understand. I think every writer and every book, there's a line that's different between how much am I basing off of fact and how much am I taking liberty with. If you're doing strict historical fantasy, you are bound to the facts. And so I think that it kind of depends on the writer. I think a lot of people call my books historical fantasy, and they're not. And I take a lot of liberty, even though it might be inspired by a certain time period or a certain landscape. It really is, I'm building the world around it. And so I think it will kind of differ depending on the writer, and it also differs on, like, depending on what project they're working on. And then I think books can often surprise you. You might have a plan, and then whether it's the historical setting or some other aspect of the story that comes to light, it can throw everything off course in sometimes a good and sometimes a bad way. But stories can also take on a life of their own. Vale. Todo el mundo, cuando está escribiendo, ve qué está sacando de lo histórico y qué se está inventando. Cuando creas una fantasía histórica estricta, estás atado a esos hechos históricos. La gente dice que mis libros, por ejemplo, son ficción histórica, y tampoco son exactamente eso. Yo me tomo muchísimas licencias y al final pongo muchísimo de mi creación propia. También depende mucho del proyecto. Y a veces las propias historias te sorprenden y el plan que tenías te lo tiran por tierra totalmente. Y puedes encontrarte con que lo que ibas a hacer un principio ha tomado vida propia y se ha ido por un lado por el que no te esperabas que fuera a ir. Yo todavía no he conocido a ningún escritor o escritora de fantasía histórica que conozca muy bien una época y decida escribir sobre ella. Es más bien al contrario. Tú tienes una idea, unos personajes, ciertas imágenes o escenas, quieres ambientarla en una época y de hecho me voy a desdecir con lo que he dicho antes, y empiezas, al menos yo, con mirada de turista. Pero cuando empiezas a documentarte dices, no, pero si esto no tiene ningún sentido, lo que yo quería. Y entonces cuando aprendes, que es la parte más bonita, para mí una de las partes más bonitas de la escritura, de qué va tu novela de verdad, de cuál es la historia que tú estás contando. Y por eso la historia es una cosa viva. Nunca pasa que tienes el cimiento hecho. El cimiento lo vas haciendo a medida que desarrollas y maduras la historia. Y al final, tu idea inicial, la que te empujó a escribir, se parece al resultado final como un huevo o una castaña. Another challenge. I'm going to address the question from the point of view of craft. If you are a writer and you are stuck, take a leaf from George R.R. Martin, kill someone, or have a dragon come over. Fundamentally, in the Wars of the Roses, from which he drew a lot of inspiration, there was famously not many dragons. ¿Vale? Un consejo que se podría tomar de George R.R. Martin es que, como escritor, si te atascas, mata a alguien o mete un dragón. Que en la Guerra de las Rosas, ¿verdad? Está bien, tiene otro nombre. En la Guerra de las Rosas, en la que se inspira profundamente esta saga en concreto, es de sobra conocido que no había dragones. Casi ningún. Mínimas trazas de dragones. ¿Alguna otra pregunta del público? Venga, que estamos en racha.
Bueno, lo mío no es una pregunta. No, una reflexión. No. Tampoco es una reflexión. He tenido la oportunidad de leer al menos un libro de cada uno de vosotros y la literatura para mí es muy importante. Gracias por hacer literatura. Qué bonito, chiquilla. Gracias. Venga, no cortéis. Estamos charlando, esto es una charla. Bueno, a ver si soy capaz de explicarme. Estabais hablando del contexto, de cómo montáis la historia y en la época en que os basáis. Pero mi pregunta es, cuando tú ya tienes el contexto y el boceto, ¿cómo lo reflejas en los personajes? ¿Cómo te metes en la mente de una persona del siglo XVIII y consigues conservar esa esencia también en los personajes? As a British person, it's not hard. Look at my government. The 1830s is alive and well. But seriously, it's not that difficult once you internalize certain truths. Royalty is good. Patriarchy is your friend. Aren't I lucky to have a crust of bread? It's not actually a huge leap to go there. Yay, the British government! Yay. I know that sounds glib, but it is true. We've all internalized ideas that we take as read. We've internalized ideas of gender, of economics, of identity that we assume are true. Once you see that the assumptions you have now are just constructed ideas, it's very easy to look at the past and go, oh yeah, constructed ideas. I hope that makes sense. Vale. Yes. Como, Yes, she has to answer first. como británica no me cuesta esto en absoluto. El siglo XVIII, con el gobierno que tenemos, está ahí estupendamente. Pues no es especialmente difícil lo de meterse en la mente de estos personajes una vez se internalizan ciertas ideas. Por ejemplo, la monarquía es buena, el patriarcado es tu amigo. Crust of bread. It's like getting a crust of bread, you're lucky. Vale. Ostras. Sí, vale, ya está. Considérate afortunado si tienes un cachito de pan. Es raro, pero tenemos estas ideas preconcebidas en cualquier época, ideas sobre la economía, sobre el género, sobre un montón de cosas que simplemente asumimos como ciertas y simplemente hay que irse al pasado y copiar las que había en ese momento, internalizarlas y ya está. Es bastante sencillo. I tend also to focus on the aspects of a character that I can very much relate to. I think in all of my books, I really focus on character emotionally driven arcs. And so I think whether it's love, family, the things I was mentioning earlier, kind of these things that are ingrained in humanity, I feel like those are the areas that I really dig deep roots into a character and am writing very much influenced by those aspects because I do relate to them. And I feel like I feel something, like I can feel what they're feeling, which is probably why my characters tend to be very emotional. I'm emotional. I do think I write myself into my books in that way. And so I think for the most part, I'm really putting myself in the position of their emotional state and how it makes them feel to exist within their world rather than necessarily being an expert on what their perspective would be based on that historical context. Yo me centro sobre todo con aspectos con los que puedo empatizar. Cuando escribo me centro mucho en las emociones. Escribo arcos guiados por las emociones, personajes muy emotivos. En estos detalles de su personalidad que pueden ser ciertos en cualquier momento, sus relaciones con la familia, sus rasgos humanos que funcionan igual de bien entonces que ahora.
si consigo meterme en su piel, sentir lo que sienten y reflejar cómo les hace sentir lo de existir, acabo escribiendo algo con lo que se puede conectar. Puedo escribir sin necesidad de tener unos conocimientos enormes sobre el contexto histórico, escribir las sensaciones de esta persona y cómo se encuentran estando en esta época. El modo seguro de escribir, de meterse dentro de la cabeza de una persona del siglo XVIII es el mismo modo de escribir un elfo dominicano, o un hombre lobo de los años 30, o un cazador de vampiros andaluz. Espera, es que no te he oído. Sorry, perdón. Que el modo de escribir una persona del siglo XVIII es el mismo modo de escribir un elfo, o de escribir un dragón, o de escribir un hombre lobo, o un cazador de vampiros andaluz. Nosotros jugamos con la verosimilitud, no jugamos con la realidad, porque toda la ficción es mentira. Nosotros ponemos una base que te dice cómo funciona la mentira que te proponemos y sobre esa base construimos personajes. Y Adrián ha dado con la clave, feeling, el sentimiento. Ya sea un astronauta del siglo 303 o un cazavampiros andaluz o un hombre lobo, tienes que encontrar un punto donde tú sientas lo mismo que el personaje. ¿Cómo se hace eso? No tengo ni puta idea. I'm not. No. Oh, I already answered. Yeah, but there was a bigger question. There was a enormous question there. Just dropped the mic. There was also a question out there. I saw a hand, which might be a lifesaver. Okay. Another question? No, lo No? siento. No, oh, Me that's the acaban de... answer. Well, I'm just going to leave it on that mic drop. Drop the mic. Lo siento, pero me acaban de decir que tenemos que cortar ya porque tenemos que hacer un mini descanso entre las charlas. Así que muchísimas gracias a los ponentes, a Eva por interpretar y a todos vosotros por asistir. Gracias, Anna. I felt like I was cracking. Yeah, Ana. Yeah, to listen and then you're thinking, oh, this is Si queréis estar de acuerdo o en desacuerdo con nosotros, estaremos por aquí dando vueltas, pululando. Okay. Thank you very much. I hope it wasn't too